¿Qué sucede a principios del siglo XIX en la matemática? Pues pasan varias cosas. Lo esencial que pasa es que la matemática se divorcia. Así es, señores, la matemática se divorcia de la intuición. A principios, así como eso que hizo Kant, de decir que la geometría era como la intuición del espacio, la aritmética es como la intuición del tiempo, los matemáticos después del siglo XIX empiezan a sacar algunas cosas que ya no tienen nada que ver con la intuición. Menciono algunas cosas, por ejemplo, nace el álgebra abstracta con Galois y Abel, que son estructuras abstractas, como el nombre lo indica, estructuras abstractas de las que no quiero hablar, teoría de grupos, campos y todas esas cosas salen del álgebra abstracta, principios del siglo XIX. Los números complejos ya ahora sí se formalizan por completo con Argand, Bessel y Cauchy. O sea, crean ya ahora sí los números complejos. Estos son los números complejos, aquí los tenemos, como los conocemos actualmente, como vectorcitos, digamos, en el plano. Entonces se consolidan los números complejos. También a principios del siglo XIX, Gauss, Boole y Lobachevsky empiezan a estudiar, tomando el quinto postulado de Euclides, ¿se acuerdan? Bueno, una de las cosas que estaban haciendo, el quinto postulado de Euclides, como lo dije, no lo comenté, pero todos los matemáticos antes de esta fecha estuvieron tratando de demostrarlo, nadie pudo. Gauss, Boole y Lobachevsky lo que hacen es suponer que es falso. Una de las estrategias para probar algo en matemáticas es la contradicción. Supones que algo es verdadero, y tratas de llegar a una contradicción. Gauss pone el quinto postulado de Euclides como si fuera falso y luego empieza a hacer geometría. Lo que hacía Euclides lo vuelve a hacer, pero cambiando el postulado, y resulta que no llega a ninguna contradicción, sino que crea simplemente una geometría nueva, rara, donde pasaban cosas raras, pero no llegaba a ninguna contradicción. Entonces a Gauss de hecho no le parece como interesante y ni siquiera lo publica, pero luego Boole y Lobachevsky sí lo publican. También llegan, creo que de manera independiente a eso, y crean estas geometrías no euclidianas, ¿sí? Que no tenían una cierta intuición. Esas geometrías no euclidianas de hecho se van a volver fundamentales porque Riemann de hecho luego toma esas geometrías y las usa para estudiar sus superficies, y luego más adelante ya en el siglo XX Einstein toma la geometría riemanniana porque su maestro era Minkowski, que era amigo de Riemann, y se explica pues la relatividad general a partir de espacios no euclidianos, porque resulta que Einstein tenía ese problema. Me estoy adelantando un poco, pero Einstein, tratando de explicar la relatividad, se da cuenta que la geometría de Euclides no funciona, no cuadra con lo que él quiere explicar, pero ve la geometría de Riemann y dice, tira Euclides, toma Riemann, haga la geometría riemanniana, no euclidiana, y entonces ya construye. Toda la física moderna ahorita está basada en la geometría riemanniana, hablando de la cuestión de la relatividad. Entonces, pero es antiintuitiva, y esa es la cuestión. Todos los que estudian ahorita, físicos que estudian relatividad o peor, mecánica cuántica, de la que no voy a hablar aquí, son cosas totalmente antiintuitivas. Y aparte, todavía más, Cantor empieza a trabajar con infinitos y empieza a descubrir que hay infinitos diferentes que otros infinitos. Entonces empieza a tener un infinito y otro infinito que es diferente al infinito. Entonces, ¿cómo puede haber infinitos diferentes? El infinito es una sola cosa. Pues no, son diferentes. El infinito de los números naturales es diferente del infinito de los números reales, que ya para este entonces, por ahí también Dedekind Dedekind y no me acuerdo quién más por ahí, crean ya los números reales. O sea, ya tenemos a los números reales, que es el continuo, pues. Y vamos, la matemática empieza a explotar de manera ya no tan intuitiva, con varias cosas. Hay hay un teorema, de hecho, que quiero comentar, el teorema de Banach-Tarski. Este sí lo quiero comentar. Sí, porque Tarski y Banach, de hecho, fueron otro de los importantes ahorita, junto con Dedekind, para la creación del análisis real. Pero bueno, Banach-Tarski, la paradoja de Banach-Tarski o el teorema de Banach-Tarski dice lo siguiente: tú puedes tomar una esfera sólida, tridimensional, sólida, cortarla en 7 pedazos. Esos 7 pedazos los mueves 4 de un lado, 3 de otro lado, los reacomodas sin cambiar su tamaño, y vas a crear con los primeros 4 pedazos una esfera exactamente igual a la primera esfera, y con los otros 3 pedazos los vas a reacomodar y vas a crear una segunda esfera exactamente igual a la primera. Entonces el teorema de Banach-Tarski lo que te dice es que tú puedes tomar una esfera sólida, cortarla en pedazos y luego reacomodarlos para formar 2 esferas sólidas, ¿sí?
Le llaman paradoja de Banach-Starsky porque parecería que estás tomando un conjunto y estás creando dos conjuntos del mismo tamaño que el primero. Entonces, de cierta forma, como que hay dos partes que son iguales al todo, ¿no? Cosa que parecería una contradicción por completo. Y de hecho, aunque sí es un teorema, esta cuestión de la paradoja de Banach-Starsky, lo que empieza a resaltar es que los matemáticos tienen que empezar a tener cuidado con la forma de razonar. Esto no contradice de hecho nada. Algunos me dicen, es que entonces puedes tener una esfera de oro, cortarla en pedazos y tener dos esferas de oro. Bueno, no se puede y no contradice el teorema. ¿Por qué? Porque una esfera de oro no es sólida. Eso sería pensar como Aristóteles. Pero Aristóteles estaba equivocado en cuanto a la materia. La materia no es sólida. O sea, una esfera de oro está llena de agujeros y de huecos. Son una nubecita de puntitos nada más. Bueno, de hecho ni siquiera eso, porque ahorita creo que la materia ni siquiera existe propiamente. Todas son más bien ondas, pero no voy a entrar, como les digo, a la cuestión de mecánica cuántica. Entonces, sea como sea, el resumen de esto es: la matemática se divorcia de la intuición. O sea, la intuición queda de lado y empezamos y ya que se divorció de la intuición, ¿qué creen que hizo? Pues se casó con alguien más, se casó con la